Muy bien, en nombre de Dios de la Patria se abre la sesión. Señor secretario, ¿me escucha, secretario? Sí, perfecto. Voy con la Ya, cuenta. antes de la cuenta quería contarles bueno, senador García también está al tanto, se resolvió el viernes pasado la situación del liceo Camilo Enrique, afortunadamente. Y estaba muy agradecido, los padres apoderados nos transmitieron eso, nos pidieron que transmitiéramos a la comisión, pero que tengamos presente sí que hay que revisar qué aspectos pueden estar presentes. Entonces la insistencia del Ejecutivo sigue en pie de que nos pueda decir cuáles son los ámbitos donde es preciso modificar la normativa a fin de que ningún otro establecimiento vuelva a vivir una situación parecida. Pero bueno, dentro de todo fue un final, no vamos a decir feliz, porque igual hay un costo para los estudiantes de 5 meses de paralización que es bien complejo. Señor secretario, le ofrezco la palabra para la cuenta. Gracias, presidente. En primer lugar, las urgencias para algunos proyectos de ley. Discusión inmediata para el proyecto de ley que extiende y moderniza la subvención escolar preferencial. Suma para el proyecto que modifica las normas de admisión escolar para garantizar la libertad de enseñanza y vinculación de apoderados con los proyectos educativos y entregar prioridad en la admisión a estudiantes bajo cuidado alternativo del Servicio Nacional de Menores. Y también ingresó a esta comisión el día 11 de agosto pasado el proyecto de ley que viene de la Cámara de Diputados, el segundo trámite constitucional, que fortalece el deporte de alto rendimiento. Proyecto calificado con urgencia suma. Luego otros documentos que han llegado a la comisión de los apoderados organizados del Liceo Camilo Enrique de Temuco, al cual usted se refería, presidente, mediante el cual remiten documento con los hitos de la actual huelga legal del sindicato de ese liceo, que inició a principios de marzo del presente año y que dan cuenta de un comportamiento comprobado del sostenedor que ha generado, mantiene este conflicto y que no reconoce el derecho a la negociación colectiva. En la comunicación, estos apoderados señalan que el sostenedor indica que la única solución a este conflicto, según lo plantea él, es el cierre del año escolar para todas y todos los alumnos del liceo desde séptimo a tercero medio, y tal como ya se hizo para los alumnos que actualmente cursan el cuarto medio en ese establecimiento. Luego del presidente nacional del Colegio de Profesores y Profesoras de Chile, señor Carlos Díaz, en el cual envió una carta respecto a la postergación de la votación en la sesión pasada de esta comisión sobre el proyecto de ley que faculta requerir la suspensión de la evaluación docente y suspende la aplicación de las pruebas del CIMSE, que se encuentra en segundo punto de la tabla del día de hoy. El profesor señor José Luis Silva relata en detalle la difícil situación laboral, psicológica y económica que se encuentra en su caso como becario de la beca Vocación de Profesor. Y finalmente, el señor Iñaki Muñoz, que es presidente de la Asociación de Dislexia y Familia y la Organización Iberoamericana de las Dificultades Específicas de Aprendizaje, con la cual remite una carta y documentación para la presidenta y el resto de los miembros del Senado para participar del Día Internacional de la Dislexia que se celebra cada 8 de octubre desde el año 1919, desde hace 3 años a la fecha. Eso es la cuenta, perdón, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Respecto de los últimos 2 puntos, del señor Silva, debiéramos enviar, como de costumbre, una comunicación de la comisión pidiéndole antecedente a la unidad correspondiente del ministerio. Y en el segundo caso, bueno, tener en consideración cuando corresponda a esa fecha, el día 8 ahí de octubre, poco antes nos puede recordar la Secretaría, sin perjuicio que nos envíen a nuestros correos también lo del día de la dislexia. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. Pasaríamos entonces al primer punto de la tabla. Perfecto, señor presidente. El primer punto de la tabla es efectuar o conocer, más bien dicho, las nuevas indicaciones que se han formulado al proyecto de ley que se encuentra en segundo trámite constitucional, que modifica la ley 19.070
que aprueba el Estatuto de los Profesionales de Educación en diversas materias de orden laboral. Como la comisión recordará, este es un proyecto que inició su tramitación en la Cámara de Diputados el año 2018. Es una moción de los diputados Bobadilla, Girardi, González, Hernando, Monsalve, Pardo, Rojas, Soto, Vallejo y Vinter, y que ingresó al Senado, luego de ser despachado en esa Cámara, el 18 de junio del año 2019. Acá en el Senado la comisión lo vio bastante rápido, lo vio en 2 meses, y el 6 de agosto del año 2019 despachó la comisión su segundo informe con las adecuaciones al proyecto aprobado en general, es decir, al proyecto que había aprobado la Cámara de Diputados. Estuvo en la Comisión de Hacienda desde esa fecha, 6 de agosto del 2019, hasta el 21 de julio pasado, en que la comisión, por un acuerdo que adoptó esta instancia, solicitó a la sala que el proyecto volviera a esta instancia con el objeto de efectuar un nuevo segundo informe, para lo cual solicitó un plazo para formular indicaciones que se venció originalmente el 30 de julio, luego se pidió un nuevo plazo y que venció el 5 de agosto. Fruto de lo anterior, señor presidente, señores y señoras senadores, fueron objeto de 6 indicaciones, todas de autoría de la senadora Proboste y del senador Quintana, que precisamente correspondería comenzar a discutir y, en su caso, si así lo estima la comisión, votar en esta sesión. Como les digo, son 6 indicaciones que efectúan otras nuevas enmiendas al proyecto en cuestión, además de las que ya había aprobado, como les digo, en agosto del año 2019. Eso, señor presidente, es la relación que puedo hacer respecto a este proyecto de ley. Hay una minuta que fue preparada por la asesoría de la senadora Proboste y que está en conocimiento, tengo también, de los integrantes de esta comisión. Muy bien, muchas gracias. Yo pediría la autorización para que también pueda explicar estas indicaciones cuando llegue el momento el señor Rodrigo Vega, que es asesor de la senadora Proboste. ¿Así se acuerda? Muchas gracias. Pasamos entonces a mirar cada una de ellas. Sí, vamos a compartir. Sí, vamos a compartir pantalla. Tenemos un segundo para que hagamos eso de compartir la pantalla, por favor. Bueno, en todo caso, el texto comparado, no sé si lo tienen ustedes en su... Presidente. Senadora Yana Proboste, ¿tiene la palabra? Sí, presidente, esta primera indicación que aparece acá en el comparado que se está compartiendo en la pantalla para nosotros y para quienes están siguiendo esta sesión, lo que hace, que fue presentada de manera conjunta entre usted y yo, es suprimir el numeral 1 del artículo 1, porque la titularidad de las horas de extensión horaria ya fueron solucionadas en la ley 21.176, que otorgó a los profesionales de la educación titularidad a una dotación docente de titularidad de las horas de extensión en calidad de contrata. Y ese es el sentido por lo que lo eliminamos de este texto. Muy bien. ¿Se ofrece la palabra sobre la primera indicación? De más está decir la importancia que esto tiene para los profesores en estos días, digamos. Hay varias inquietudes, también nos lo plantea el presidente de la Cámara hace unos días atrás. De hecho, la propia Contraloría también necesita mayor certeza, digamos, en relación a esta norma, porque lo que está ocurriendo hoy día, lo hecho es que hay una serie de descuentos que están ocurriendo hacia los profesores. Por lo tanto, este es un tema que tiene una importancia y una urgencia también bien mayúscula. ¿Ofrezco la palabra? Presidente, esta es bien sencilla, porque como esta fue una moción que ingresó antes que sacáramos
esta ley, la 21.176, este tema ya fue resuelto, por eso que nuestra indicación busca suprimir ese numeral. Ya, es decir, ya este problema está resuelto en la 21.176. Sí, presidente, solamente si me permite para ratificar lo que dice la senadora Proboste, precisamente en el invierno del año 2019, en julio, se presentaron dos proyectos. Uno, el que estamos hoy día, que es la moción de los diputados, y luego, como consecuencia de ciertas dificultades que tenía este proyecto en su tramitación, el Ejecutivo planteó otro proyecto y el Senado, en su momento, y la Cámara de Diputados aprobaron aquel proyecto, y eso se convirtió en ley precisamente, que tenía el objetivo concreto de regular el tema de la extensión horaria y de la titularidad de las horas relacionadas con ese tema. Y como ha dicho la senadora Proboste, la presidenta, esto se aprobó y fue la ley 21.176, en consecuencia ese tema ya no debe quedar considerado en este proyecto. Si les parece, podríamos aprobarlo por unanimidad. Presidente, una consulta. Don Claudio, por favor. ¿El Ejecutivo no está participando de esta sesión? No. Perdón, me imagino que como siempre estaban todos invitados. Perdón, presidente, se le invitó tanto al ministro como al subsecretario para que concurrieran, como lo hacemos siempre. Todos los proyectos de educación son ellos los primeros invitados. El ministro excusó su asistencia y el subsecretario iba a cuestión porque tenía que asistir a una comisión en la Cámara de Diputados. Les recuerdo que esta semana la Cámara de Diputados, a diferencia del Senado, es semana laboral, no es semana distrital, no es semana regional como la Para nosotros también es semana laboral. No, aquí nos tiene el presidente, aquí nos tiene el presidente. Siempre laboral acá, secretario. Lo que quiero decir es que el subsecretario se excusó diciendo que tenía que ir a una sesión de la Cámara de Diputados. Simplemente la información que yo entrego, presidente. Sí, tiene razón el secretario. A mí también me escribió el subsecretario, casi ministro, subsecretario, ¿cómo se llama? Poblete. Y me dice, efectivamente, me dice que está en la Cámara en este minuto y va a tratar de entrar al segundo proyecto nuestro. De todas maneras, senador Alvarado, presidente, sí. Presidente, por su intermedio, esta eliminación es bien lógica porque ya está en otra ley, entonces no... Así lo entendí, así lo escuché, pero me parece un poquito que el Ejecutivo no esté presente con algún representante, no es lo más adecuado, pero bueno. Claro, pero de hecho, yo no sé si el Ejecutivo tiene alguna aprensión con este proyecto, por lo menos nadie me lo ha hecho saber, si no alguien no habría estado. De hecho, hay un representante del Ejecutivo que está para el siguiente proyecto. El gobierno sabía absolutamente lo que teníamos en tabla, digamos. Muy bien. Si les parece, esto es lo más sencillo de todo, esta norma por lo menos. Las otras tampoco son complejas, digamos, pero en fin, si les parece, lo aprobamos por unanimidad. ¿Quién soy yo para negarme, presidente? Muchas gracias, senador. Le hace bien estar en Chiloé a usted y no en el aeropuerto, ¿eh? Parece que se pone más generoso. La isla facilita los acuerdos. Claro. El terruño manda. El calor de hogar. Claro. Bien. Sí, solamente, presidente, recordar, como ya lo hemos estado diciendo, que la ley 21.176 es una ley de artículo único que concede la titularidad de las horas de extensión horaria a contrata para los profesionales de la educación que pertenezcan a una dotación docente en calidad de titulares de un mismo municipio, corporación municipal o servicio local de educación, y que a la fecha de publicación de esta ley, es decir, al octubre de 2019, se hayan desempeñado como docentes de aula, directivos o técnicos pedagógicos durante al menos 3 años continuos o 4 años discontinuos. Eso es la sustancia de la referida ley que se publicó el 11 de octubre del año 2019. Muy bien. Pasemos a la siguiente, señor secretario. ¿Se aprueba por unanimidad entonces, 5-0? 4, porque el senador García no está. Me dio su excusa, pero está en un lugar con muy mala señal y tenía otro compromiso, parece. Perfecto, entonces queda aprobada por unanimidad los miembros presentes, 4-0. La siguiente indicación es la indicación el número 2, también de la senadora Proboste y del senador Quintana, que tiene por objeto reemplazar el número 4 del artículo único del artículo primero de este proyecto de ley, que se refiere al artículo 70. El artículo 70 de la ley
establece un sistema de evaluación de los profesores de la educación que se desempeñen en funciones de docencia de aula de carácter formativo. Ahí la indicación lo que tiene por objeto es suprimir en el inciso, séptimo, la frase final, que dice que en caso de que resulten calificados con desempeño básico en 3 evaluaciones consecutivas o en forma alternada con desempeño básico o insatisfactorio durante 3 evaluaciones consecutivas, dejará de pertenecer a la dotación docente. Se propone, como les digo, eliminar esa última frase del artículo, del inciso séptimo de este artículo 70. Esa es la primera parte de la indicación. No sé si vamos viéndola por parte, porque la indicación tiene 3 letras. Luego tiene una letra B, que reemplaza un inciso undécimo, y luego una letra C, que agrega un inciso 13º nuevo a este artículo 70, señor presidente. Bien, senadora Proboste, ¿usted podría explicarla también? Sí, esta indicación lo que hace es la supresión de la frase propuesta en la indicación, tal como el secretario señalaba, justo la que tenemos en la pantalla, en la letra A, elimina la consecuencia de dejar de pertenecer a una dotación a los docentes que tengan desempeños básicos o insatisfactorios. Al eliminar la doble evaluación, nos parece importante también decirlo, presidente, que esto fue un compromiso que tomó el Ministerio de Educación con el magisterio, la ex ministra Cubillos, el año 2018, tras las movilizaciones, 2019, perdón, que aún no se ve reflejada en iniciativas legales, y por lo tanto aquí hay un documento que es formal de parte del gobierno, donde manifiesta su voluntad de poder eliminar estas dobles evaluaciones. Lo que hace precisamente esta indicación es la supresión de la frase que está propuesta en la indicación, y con esto cumplimos también el compromiso asumido por el Ejecutivo tras las manifestaciones del año 2019. Si quiere, la letra B y la C lo que hacen es que mantienen la redacción del proyecto que habíamos aprobado anteriormente por la Comisión de Educación y Cultura respecto de los profesionales de la educación que están próximos a jubilarse y a la posibilidad de eximirse de la evaluación docente. Esto lo único que hace es que deja consistente los textos con las iniciativas que ya hemos aprobado. ¿Y la tercera? Es que esa es la B y la C, ahí estamos con esa... Presidente. Con esa indicación. Senador Alvarado. Para entender bien, en la letra A, ¿cierto? Ahí claramente hay un efecto, ¿no es cierto?, de producto de eliminar el párrafo que se señala, ¿cierto? Y entiendo que las letras B y C lo hace consistente, no tiene... sería hacer consistente el texto. ¿Eso? Sí, ya, sí. entonces, ¿y esto lo vamos a votar en conjunto o separadamente? En conjunto, yo diría. Si yo en la letra A tengo algunas diferencias. ¿Ya? Entonces... entonces votémoslo separado. Votémoslo separado. Ok. ¿Se ofrece la palabra antes de votar? ¿Se ofrece la palabra? Señor secretario, tomemos la votación entonces por separado, como pidió el senador Alvarado. Perfecto. Señor presidente, pone en votación la letra A de la indicación número 2. Precisamente en el que tiene por objeto eliminar la frase del inciso séptimo que se ha dado lectura. Senador Alvarado. Me abstengo. Abstención. Senador Montes. Apruebo. Aprobado. Senadora Proboste. A favor. Presidente. A favor, señor secretario. Resultado de la votación: 3 votos por la aprobación de esta letra A y una abstención, con lo cual queda aprobada esta letra. A continuación, no sé si le parece, tendríamos que votar la letra B. O a lo mejor ahí podemos hacerlo juntos, la B y la C. La B y la C. O la B y la C. Si son normas de adecuación a textos vigentes de otra ley, no hay problema en votar la Junta. Entonces, señor presidente, senadores, si le parece, votaríamos la letra B y C de manera conjunta.
Correcto. En votación, senador Alvarado, A favor. senador Montes, Favor. senadora Proboste, Favor. presidente. Favor. Resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa, ninguna abstención, ningún voto en contra. Queda aprobada entonces también estas 2 letras de la indicación número 2. Lo que explicaba al comienzo de la sesión, hay luego una indicación que se ha denominado como indicación alternativa, pero me parece que era en el sentido... Sí, pero no vale la pena porque era mucho más compleja y tenía que ver con el estatuto. Entonces... ¿La retiran entonces, senadores? Sí. Sí. Ya, se retira entonces esta indicación que tenía por objeto la supresión de los artículos 70, 70 bis y 70 ter. A continuación, corresponde ver la indicación número 3 de los senadores Proboste y la senadora Proboste y el senador Quintana, que tiene por objeto suprimir el literal G del artículo 72. El artículo 72 regula cuáles son las causales en virtud de las cuales los profesionales que forman parte de los profesionales de educación que forman parte de una dotación docente del sector municipal dejarán de pertenecer a ella. Y ahí la letra G, que hace una referencia a la disposición del inciso séptimo del artículo 70, es precisamente el tema que hemos estado analizando, que es entender que se produce la cesación de la dotación por ser evaluado como desempeño insatisfactorio. La indicación, en virtud, me parece, de los acuerdos anteriores, propone derogar o suprimir esta letra G del artículo 72. Consecuencialmente, al anterior acuerdo, lo entiendo yo así la indicación. Muy bien, senadora Proboste, le ofrezco la palabra. Presidente, esta indicación es solo para ser consistente con lo que ya aprobamos en la complementa la indicación número 2 respecto de los términos de contrato. Como aprobamos ya la indicación número 2, al suprimir las consecuencias de dejar de pertenecer a esta dotación, hay que también hacerlo consistente en este numeral. Eso es referente a la letra A, ¿no es cierto? Claro, lo que aprobamos en la letra A tiene que ser consistente con lo que aparece en este artículo 70 en la letra G, ¿no? Que ahí dice por aplicación del inciso séptimo del artículo 70, y eso es lo que eliminamos recientemente en la indicación 2A. Exactamente. Bien, es el efecto de la A. Exactamente, entonces, mejor si les parece, con la misma votación que aprobamos el... Sí. Yo me abstengo. Claro. Entonces, la indicación número 3 se aprobaría por 3 votos a favor y una abstención. ¿Así es? Así es. Presidente. Yo le pediría al señor secretario si puede elevar su volumen o el volumen del equipo, porque está muy bajo. No sé si yo estoy con problemas de oído. No puede ser, presidente. No sé si ahí se me escucha mejor. Sí, ya, ahí está mejor. Voy a acercarme más al equipo. Bueno, como les digo, esta indicación, la indicación 3, es la consecuencia, como ha señalado la senadora Proboste, de la indicación 2A, que es replicar, por decirlo de alguna forma, la norma en el artículo 72 que establece las causales para dejar de pertenecer a una dotación docente, que es la evaluación insatisfactoria. Como eso se modificó con la indicación 2A, corresponde hacer la modificación correlativa en este artículo 72. ¿Con la misma votación entonces? ¿De la A? Estoy de acuerdo, presidente. 3 y 1 abstención. Sí. Ok. Entonces queda aprobada la indicación 3, con la misma votación que se ha señalado, 3 votos a favor de ella y una abstención del senador Alvarado. A continuación, la indicación número 4, también de la senadora Proboste y del senador Quintana, que reemplaza el artículo 2 del proyecto de ley en análisis. Este artículo 2 introducía diversas modificaciones al artículo único de la ley 19.648, que otorga titularidad en el cargo a profesores contratados a plazo fijo por más de 3 años.
Esa ley, la 19.648, que se aprobó también en esta comisión, es una ley, es un proyecto, una ley de artículo único que concedía por única vez la calidad de titulares de la dotación docente, dependiente de un mismo municipio, cooperación ocasional o servicio local de educación, a los profesionales de educación parvularia, básica o media, que el 31 de julio del 2018 se encontraran incorporados en ella y que se hayan desempeñado como docentes de aula en la misma durante al menos 3 años. El proyecto, aprobado en general por la Comisión de Educación en su momento, reemplazó la fecha o el guarismo del 31 de julio de 2018 y la indicación propone que se cambie esto hasta el 2021, por un tema obviamente de fechas que ha transcurrido con la tramitación de este proyecto de ley. Luego elimina la referencia que se trate de docentes de aula. Y también finalmente el último cambio que propone la indicación es eliminar la última frase, que establece que la titularidad de las horas a contratas operará solo respecto de aquellos contratados en aula y sus correspondientes horas no lectivas. Esa es la indicación número 4. Presidente. Senador Proboste, si usted podría referirse a la indicación sobre titularidad. Presidente, mire, recordemos que las iniciativas de titularidad se vienen dando hace ya bastantes años. Una de las primeras iniciativas correspondió al senador Carlos Montes cuando era diputado. Ahí comenzó a generarse estas iniciativas que han sido muy importantes desde el punto de vista de la certeza y la estabilidad para los profesores y profesoras. Y lo que hace esta indicación es solo actualizar el año, porque en la ley anterior a la cual hace referencia el señor secretario, habíamos dejado hasta el año 2018, es decir, aquellos profesores que se habían desempeñado en forma continua hasta el año 2018, y lo que propone esta modificación nuestra, suya y mía, es poder extenderlo hasta el 31 de julio del año 2021, es decir, modificar la aplicación de la ley que está actualmente vigente. Pero además, en la letra B, lo que hacemos es eliminar la exigencia de los profesionales de la educación beneficiados con esta certeza deban ser docentes de aula. Y esto nos parece bien relevante porque ya cuando nosotros aprobamos la indicación del año 2014 de titularidad docente, se hacía sin distinción. Luego, la que aprobó el año 2018 generó esta discriminación que no se condice con la realidad en un establecimiento educacional, y por lo tanto esta indicación retrotrae a la situación que ya veníamos teniendo en nuestras comunidades educativas para al año 2014, y esto soluciona una discriminación que es bien injusta con quienes son profesores, pero que hoy día se desempeñan en funciones directivas o no como inspectores, encargados de convivencia, etc. Entonces, eso es lo que busca la eliminación de la frase aula, y la letra C complementa lo que está dicho en la eliminación de aula, del carácter de aula. Eso es, presidente. Muy bien, está muy claro. ¿Se ofrece la palabra? Una consulta, ¿cuánto estiman que cuesta esto? No, porque no son más profesores, son los mismos que estaban, con la única diferenciación es que es la titularidad. No, pero también representa... Por eso que las iniciativas de titularidad, incluida la que usted promovió cuando era diputado, no tienen informe financiero. Pero usted no tiene una estimación del costo de esto, no tienen primero la cantidad que representa y cómo va a asegurar los municipios, todas las entidades, las corporaciones y los servicios poder cubrirle este monto. Quiero saber si tienen algún tipo de estimación. No, porque en todas las leyes de titularidad eso no ha sido parte del debate, porque son los mismos profesores que están, a los mismos profesores que se les renueva año tras año, y lo que hacen estas leyes es que fijan que aquellos docentes que están a plazo fijo por más de 3 años acceden a la titularidad con los mismos recursos, no son más recursos adicionales.
En todo caso, por establecimiento debe ser un porcentaje bastante bajo. Estamos hablando de los que son inspectores, que son pocos, porque hoy día la mayoría son asistentes de la educación, los inspectores. Puede ser el inspector general en un establecimiento, el que no estaría percibiendo esto, y el director eventualmente. Estamos hablando de un número bien reducido. O alguien, claro, los que están en el tema psicosocial, o que esté en alguna otra función, por ejemplo, encargado de la UTP, en rigor no es un profesor de aula, y también podría estar fuera del beneficio. Este es un tema no nuevo, que se viene planteando hace varios años. ¿Me permite? Senador Montes. Mira, yo siempre he considerado que es tremendamente injusto que no haya una fecha obligatoria para hacer concursos y que, por lo tanto, después de un tiempo trabajando en los colegios, los profesores tengan posibilidad de tener concursos. La verdad es que se ha establecido como una manera de controlar a los profesores no hacer concursos y, por lo tanto, tenerlos en cualquier momento pueden ser despedidos. Y es un vicio muy grande que existe, especialmente en la labor docente. Ahora, por primera vez, esto se extiende a lo no propiamente docente. Bueno, y yo no sé la magnitud de eso, no sé la implicancia. Y yo en esto he estado siempre de acuerdo, y creo que el cambio debe ser la obligatoriedad de hacer concursos a determinada fecha, pero los concursos están bastante desacreditados porque al final los municipios, yo no sé cómo están los servicios locales, pero no creo que sea muy distinto, definen a sus propios candidatos cuando lo hay, y cuando no les gusta, no por razones a veces académicas, simplemente lo dejan vacante el concurso. A mí lo que me preocupa no es esto, y esto yo lo voy a votar a favor, pero lo que me preocupa es todos aquellos lugares donde ha habido abuso en la contratación, y que no son pocos los lugares de abuso en la contratación. Y la verdad es que en algunos lados ha sido ya un hábito permanente. Cuando hay campaña, basta ver cómo se modifican las contrataciones, entre otras cosas, en estas funciones. Y eso es lo que me preocupa, y yo lamento que el Ejecutivo no haya tenido una actitud más definida y clara, sobre todo en aquellas municipalidades que están por pasar a los servicios locales. Yo apruebo esto, pero creo que esto de hecho tiene una implicancia en el costo, que hay un conjunto de cuestiones que no tienen que ver necesariamente con la calidad del contrato, que modifican al modificar la calidad del contrato, tienen que ver con las capacidades de dirección de los municipios, en fin. Y yo creo que eso no hemos peleado siempre, que es admisible. La verdad que siempre lo tratamos de ligar a los concursos. Pero yo lo apruebo, pero insisto, me preocupa mucho los lugares de abuso, y tiene que haber en alguna parte alguna sanción a los que están sobrecontratando, sabiendo que están sobrecontratando, porque se ha generado una tendencia a hacerlo, como digo, en los años electorales. Eso es. Presidente. Muy bien, don Carlos. Senadora Proboste. No, presidente, solo para aclarar en que esto está referido solo a docentes. Como recién el senador Montes dijo, no docentes, no, esto es solo docentes de aula y que no se desempeñan en el aula, pero son solo docentes. Y la verdad, no conozco, sería bueno saber si que el senador Montes lo puede compartir, sobre dotaciones docentes, porque yo creo que precisamente lo que estamos es un déficit. Conversaba hace algunos días con el Colegio de Profesores en la provincia del Huasco y el servicio local, en donde llevamos meses en que no se han podido contratar reemplazos. Entonces, tenemos un problema que es bien complejo en el área docente, y esta indicación es específicamente para docentes. ¿Me permite? Don Carlos, sí, por favor. No, si el problema está en que son personas que no están desempeñando labores, docentes no desempeñando labores de aula. Al menos yo conozco corporaciones que tienen sobredotación de personas que tienen la calidad original de docente, que fueron planificadores, cumplieron distintos roles y se mantienen en el staff de las corporaciones. A veces se aumentan más de lo que corresponde. Entonces, docentes pueden ser de aula o en labores administrativas. O sea, son docentes que tienen otras labores, que en muchos casos es bien importante que lo sean. Yo creo que yo conozco inspectores que tenían una trayectoria docente y después prefieren ser inspectores por distintas razones, y la verdad que lo hacen mejor que otros que no han tenido necesariamente esa experiencia. Entonces yo no cuestiono eso, lo que sí cuestiono es la política de sobredotación en estas funciones. La ley de dotación fue para regular la cantidad de personas que podían ser contratadas.
que en algunos casos el argumento que se usa para no hacer concursos, porque no pueden hacer concursos si no hay una dotación mayor. Bueno, yo creo que en el caso de los servicios locales es una situación absolutamente diferente, porque por una cosa, una rigidez del Ministerio de Educación ha impedido que se supere ese absurdo que no pueden contratar reemplazantes. Ha impedido que no puedan contratar reemplazantes. Esto lo ha planteado desde el primer informe el Consejo de Evaluación. Y es uno de los puntos centrales que se requieren para dinamizar, además de otros, pero este es uno para dinamizar y para fortalecer, que no ha sido tan urgente por la situación de la pandemia. ¿Ah? Pero en la medida del retorno a clases presenciales, el no poder reemplazar a los profesores que están enfermos, que están en distintas situaciones, es una distorsión inmensa. Que es otro tema, porque eso no tiene que ver con lo que aquí estamos conversando. Muy bien, señor secretario. Presidente. Don Claudio, por favor. No, básicamente como información de contexto general, porque acá yo entiendo de que esto estaba referido a julio del 2018 para que por única vez se conceda la calidad de titulares de la dotación docente, ¿no es cierto?, a profesionales de la educación parvularia, ¿cierto? Eso es lo que estamos hablando. Pero que hayan desempeñado como docentes de aula. Yo tengo dos preocupaciones. En cuanto ¿qué diferencia hay entre el número del 2018 y el 2021? Si alguien lo conoce o no. ¿Ah? Desde el punto de vista de personas a las cuales se le concede esta prerrogativa que estamos viendo acá. Y dos, en cuánto aumenta el número el hecho de eliminar la frase de aula. Yo entiendo de lo que explicaba, de que eventualmente había una discriminación y todo, pero hay dos situaciones que me complican. O sea, ¿cuál es la diferencia entre el 2018 y el 2021? El número, porque eso tiene un costo. Y lo mismo al sacar la expresión eliminar de aula. Si alguien tiene esa información. Muchas gracias, don Claudio. Presidente. Senadora. Presidente, yo creo que es bien importante la pregunta que hace el senador Alvarado, y tal como usted lo decía, son números bastante marginales. Ya tenemos 3 leyes de titularidad docente. Tuvimos la ley de titularidad del 99, luego la ley de titularidad del 2015 y luego la ley de titularidad del 2019, que colocaba esta fecha al año 2018. Lo grueso ya se ha hecho en estas leyes de titularidad, y más bien tiene sentido porque todavía quedan muchos servicios locales que tienen que iniciar su traspaso, y esto da fundamentalmente certeza a aquellos profesores que tienen que trasladarse desde la administración de los sostenedores a los servicios locales. Todas las leyes de titularidad docente nunca han tenido informe financiero, porque se insiste, son los mismos recursos que tienen. No es que cambien sus remuneraciones ni sus condiciones remuneracionales por efectos de esta ley. Lo único que les da es la certeza que no las estén despidiendo cada año de cada término escolar. Y si sabemos la magnitud, no depende de cada uno de los sostenedores. Yo me imagino que ahora aquellos que no se pudieron acoger el año 2019 porque no cumplían los plazos, pero son, la verdad, una cifra que no debiera ser de una magnitud muy, muy significativa, pero esto da certeza en los procesos también de continuar con los procesos de traspaso a los servicios locales. ¿Y cuál es el impacto de eliminar la palabra aula? Es que permita a aquellos profesores que se desempeñan en otras tareas, no directivas, porque los directivos tienen procesos de concursabilidad, pero otros profesores que desarrollan tareas en biblioteca, que puedan también tener acceso a esta ley, como lo tenían en la ley anterior a la última, que fue la del año 2014, año 2015, que se puso en ejecución. Sí, yo efectivamente retiro lo dicho respecto a directivos. O sea, el director de un establecimiento no entraría en esta categoría porque él tiene otra normativa que lo rige. Pero sí, efectivamente, quienes están en biblioteca, como decía Yasna, porque le han dicho muchos senadores en los últimos días, entonces Yasna nomás,
y quienes están sobre todo en el trabajo más psicosocial, por así decirlo, el tema de convivencia escolar. ¿Ah? A pesar de que también hay otros especialistas y asistentes sociales también, psicólogos, pero también siempre hay profesores siguiendo ese tema. Entonces, claramente no es un número considerable, definitivamente, no lo es. El grueso de la votación está en aula, en el caso de los profesores, los inspectores deben ser muy pocos. Y respecto de los costos, claro, como no estamos hablando de funciones nuevas, porque esto está hoy día, digamos, y esto está en los recursos de la subvención, ni siquiera requiere una asignación especial, digamos. ¿Ah? Y yo entiendo que el gobierno en esto nunca se haya puesto. ¿Ah? Probablemente no lo ha promovido, digamos, pero no ha manifestado reparo a este tema, hasta donde yo sé. O sea, tanto es así, presidente, que la última ley de titularidad docente la sacamos en este gobierno. Presidente. Carlos. No, yo quisiera aclararle al senador Alvarado de que la ley 19.648 ya existe y pasaron a ser titulares los que cumplieron el requisito del 2018. Lo que estamos haciendo ahora es poner otra fecha para todos aquellos que por distintas razones no fueron sometidos a concursos desde esa época, desde el 2019 hasta ahora, o que no reunían en ese año los tiempos. Ahora, o sea, esto es una nueva ley de pasar a titularidad, que tiene toda la justicia, insisto, del abuso de no hacer concursos, como dice la ley también, que es obligatorio, pero no es suficientemente firme como para que los municipios se vean obligados a hacerlo. Respecto, no voy a seguir discutiendo el tema si tiene o no tiene costo, porque yo estuve bien metido en este tema. Y quiero señalar de que aquí hay contratos con las corporaciones, hay convenios colectivos, hay un conjunto de gastos adicionales. Y por eso nosotros siempre eludimos esto, es verdad. Pero efectivamente los alcaldes siempre reclamaron porque lo representaba en muchos casos. No es lo mismo los beneficios para el titular que para la contrata en algunos contratos colectivos. Ese es el punto principal, no directamente lo formalmente el de la ley y las remuneraciones, sino que los contratos específicos de los municipios particulares y de las corporaciones principalmente, porque donde no hay corporación no hay esos contratos. Bueno, yo respecto a la cantidad de personas de aula y cuántos son y todo lo demás, creo que sería bueno por lo menos el ministerio que nos informe, porque quiero decirles de que esto no es solo para funciones complementarias a lo educativo, es también para funciones administrativas, porque se habla aquí de la institución, corporación, etcétera, y sería bueno tener una referencia de qué implicancias tienen, qué puede significar. A mí me preocupa en el caso de la biblioteca. Yo conozco a hartas personas en la biblioteca que la han mandado a la biblioteca con una forma porque son personas que tienen ciertas situaciones. O sea, me tocó en un momento estudiar el tema de la fobia a los niños, que una cantidad de personas que estaban en la labor docente con una cierta fobia a los niños, que necesitaban salir de eso y lo enviaban a la biblioteca. Yo imagino que sobre esto el ministerio tiene que tener más antecedentes, las implicancias que tiene, pero a mí en todo caso me parece justo que las personas que estén 4 años trabajando en un determinado lugar docente, no le hayan hecho los contratos, no le hayan hecho los concursos y por lo tanto estén con la inestabilidad propia del no ser titulares, que eso entre. Pero creo que lo riguroso de nuestra parte es tener alguna visión de la magnitud de esto y que en todas las leyes anteriores la hemos tenido. Por eso creo que sería bueno, independiente, que sigamos avanzando, que esto lo pidiera la Comisión al Ministerio de Educación y eventualmente la Asociación Chilena de Municipalidades. Muy bien, si les parece, deberíamos extender la solicitud al gobierno sin perjuicio de que sigamos avanzando en el proyecto, como se ha dicho, como también se ha señalado, este es un proyecto que no es distinto a lo que todos los sectores votamos hasta el 2018, además hoy día se hace cargo de una situación de pandemia, pero sí sería bueno que antes de llegar a la sala tengamos esa información más cuantitativa. Señor secretario, Francisco. Sí, presidente. Pongo en Tomemos votación. Sí, solamente, presidente, si le interesa para agregar como información a todo lo que ustedes han proporcionado ya, esta ley de 19.648 es del año 99, que fue la primera vez que se estableció la regulación de esta materia en virtud de una moción de varios diputados, entre los cuales estaba precisamente el senador Montes. Y luego la última es la ley 20.804 del 31 de enero de 2015, que renovó la vigencia precisamente de la ley 19.648. Muy bien. El presidente pone en votación entonces la indicación número 4. Senador Alvarado. Yo me abstengo. Abstención. Senador Montes.
Yo voto a favor por las razones y preocupaciones que he señalado. Voto a favor. Senadora Proboste, A favor. presidente, A favor también. resultado de la votación, 3 votos a favor de esta indicación y 1 abstención. Con lo cual queda aprobada la indicación número 4. Finalmente, presidente, senadores, se han propuesto 2 indicaciones finales a este proyecto de ley, la indicación número 5 y la indicación 6. Ambas tienen por objeto agregar 2 disposiciones transitorias a este proyecto de ley. La primera de ellas, la indicación 5, agrega el siguiente artículo primero transitorio. Para el caso de los profesionales de la educación que se hayan acogido voluntariamente a la suspensión de la rendición de los instrumentos de evaluación contemplados en el artículo 19K del decreto con fuerza de ley número 1, promulgado el año 96 y publicado el año 1997 del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 19.070, que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación, y de las leyes que la complementan y modifican, dispuesta por la ley 21.272, suspéndase el cómputo del plazo en el cual se han mantenido en el tramo profesional inicial o temprano de la carrera profesional docente durante los años 2021 y 2022 para efectos de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 50, inciso 4 del Estatuto de los Profesionales de la Educación. Esa es la primera de las disposiciones transitorias que se propone agregar en virtud de la indicación número 5. ¿Podría leer el otro transitorio al tiro, presidente, para tener una visión de los dos de implementación? Sí, muy bien. La siguiente, presidente, senador Montes, senadora Proboste, senador Alvarado, es la indicación número 6 de los mismos autores. Son distintos temas en todo caso. Sí, yo sé que son distintos, pero es que me estoy viendo una preocupación. El artículo segundo transitorio que se agrega en virtud de la indicación número 6 dispone lo siguiente. Permítase a los profesionales de la educación evaluados el año 2015 en la evaluación docente y que obtuvieron resultados competentes y destacados en dicho proceso y que como consecuencia de evaluarse ese año no dieron prueba de conocimientos disciplinarios y pedagógicos, elegir para su reencasillamiento el resultado con mejor desempeño de portafolio, ya sea 2015 o 2019, en conjunto con la prueba de conocimientos específicos y pedagógicos 2019. En el caso que estos resultados no sean favorables para reencasillarlos, permítaseles la posibilidad de rendir voluntariamente la prueba de conocimientos específicos y pedagógicos antes de su próxima evaluación. Ya. Una consulta a los autores. Porque a mí una de las cosas que me han planteado profesores y distintas personas que quieren hacer las pruebas de evaluación. Sin embargo, uno de los límites que tiene completar este proceso es la filmación de su clase, del momento que están desarrollando la clase, que es un requisito para terminarlo. Entiendo que el Ministerio tomó una medida especial para el año 2020, que fue no hacerlo necesario, no ponerlo como requisito. En el segundo transitorio, eso está implícito como requisito, que tienen que tener la grabación en video de su clase o no. Y en segundo lugar, quiero preguntarle si la idea que ha surgido también, la posibilidad que esa clase no sea necesariamente presencial, sino que sea cuando hace la clase de manera telemática, como una alternativa que no es exactamente lo mismo, sin lugar a dudas, pero algunos elementos de sus capacidades, talentos para motivar están en juego. Pregunto esto porque eso estaría implícito, entiendo yo, en el segundo transitorio, y en el primero en alguna forma también, pero quiero aclararme lo que piensan los autores. Claro, yo entiendo que aquí nosotros nos estamos metiendo con la filmación, porque la filmación está en la ley, está en la ley hasta el 2020. Nosotros acá no nos referimos a eso, porque está, como bien dice Monte, está implícito como requisito. No sé si Yanna quiere complementar algo. Sí, presidente. Lo que pasa es que son dos indicaciones que tienen distintos propósitos. La primera, de la indicación transitoria, para agregar este primer artículo transitorio al proyecto de ley, lo que busca es hacerse cargo de una situación que es bien compleja, porque nosotros mismos, en el marco de esta pandemia,
sacamos adelante una ley que permitía a los profesores y profesoras poder desistir de la evaluación docente y que aquellos que voluntariamente lo querían dar, lo podían dar, pero por ley dijimos que era voluntario. ¿Qué es lo que ocurre? El 15 de julio de este año, el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigación Pedagógica emanó una resolución señalando que los sostenedores de los establecimientos municipales y particulares subvencionados y de administración delegada tenían que proceder a los descuentos del bono de reconocimiento por docencia en establecimientos de alta concentración de alumnos prioritarios a todos aquellos profesores que se habían mantenido durante el tiempo que establece la ley, que son 4 años desde que nace el derecho en los tramos de iniciales y tempranos. Sin embargo, esta resolución, a pesar que en los considerandos establece la ley que nosotros aprobamos, en que se establecía la voluntariedad, no la reconoce para que los profesores que se acogieron a esta suspensión de la evaluación no tengan las consecuencias del descuento en sus remuneraciones. Por lo tanto, esta indicación lo que hace es precisamente clarificar en que aquellos profesores y profesoras que voluntariamente se sometieron a la suspensión de la evaluación, de la evaluación docente no pueden ser calificados con la consecuencia de perder estos bonos de reconocimiento para los establecimientos de alumnos prioritarios. Eso es solamente lo que hace esta indicación. Y la indicación siguiente también tiene que ver con otro tema, tiene que ver con un tema que hemos venido discutiendo en esta comisión desde el año 2018-2019, que es respecto a los profesores mal encasillados. ¿Se recuerdan ustedes que nosotros pedimos las nóminas, que nos dijeron que sí, que lo tenían en una semana? Después nos mandaron a decir que no le habíamos enviado la nota a la ministra, sino que al CPIP, y por lo tanto no se podía entregar la información. Después, cuando se la mandamos a la ministra, nos dijeron que no se podía porque era información confidencial. Bueno, lo que busca entonces esta indicación es que la situación que afecta a varios centenares de profesoras y profesores que, tal como lo dice la indicación, obtuvieron buenos resultados en la evaluación docente del año 2015 y los perjudicó el encasillamiento a la carrera profesional docente. Lo que permite esto es que ellos puedan decidir con qué instrumentos ingresan. Ellos ese año 2015 no pudieron dar la prueba de conocimientos disciplinarios y pedagógicos y por lo tanto quedaron mal encasillados, siendo que habían sido profesores evaluados con niveles de competentes y destacados. Entonces, lo que busca esta indicación es resolver un problema que se ha venido arrastrando durante mucho tiempo y en los cuales esta comisión ha hecho enormes esfuerzos que además muy transversales. Hemos escuchado a los profesores, hemos escuchado al CPIP, hemos mandado las notas, sin embargo, esta situación sigue sin resolverse. Por lo tanto, es lo único que se resuelve. Por un lado, los profesores mal encasillados, y por otro, los descuentos a los profesores en los tramos básico y temprano que se acogieron a la suspensión de la evaluación docente. Lo que plantea el senador Monte puede ser muy atendible, es otra materia, lo que podríamos es ir a una modificación de un artículo único a la ley 21.272, que fue la que permitió el hacer voluntario la evaluación docente, y por lo tanto ahí uno podría indicar ciertas características que podría tener el sistema mismo, como las clases filmadas. Perdone, presidente. Sí, don Carlos. No, lo que pasa es que aquí me escriben de que dentro de las pruebas de conocimiento disciplinario y pedagógico, una cuestión clave es esta prueba presencial que se graba y se filma, etcétera. Entonces, uno de los problemas de personas que quieren completar su ciclo de evaluación es que eso no lo pueden hacer por las restricciones que ha habido en la pandemia. El año pasado lo que hizo el gobierno fue, vía decreto, me imagino, usar una facultad que tenía en el estado de catástrofe para que no fuera una exigencia. Entonces, ellos lo que están planteando es que para y por lo tanto pudieron cumplir con las pruebas de conocimiento disciplinario y pedagógico, y lo tanto cumplieron el requisito para subir en el encasillamiento, para tener modificaciones. Entonces me dicen acá que este año eso no está asegurado y teniendo todo hecho no han podido seguir avanzando por estos efectos. Entonces yo ya, dado que el gobierno en el marco de zona de catástrofe tiene facultades para medidas de esta naturaleza,
pedirle que haga lo mismo que hizo el año pasado mientras haya restricciones. A lo mejor el gobierno espera que con esta vuelta a clases presenciales tenga que ser presencial esto, pero a mí me gustaría bastante, si hubiera alguien del gobierno le preguntaría qué está pensando el gobierno al respecto. ¿Eh? Porque, y se ha pensado en otros mecanismos en aquellos casos que no puedan volver a clases presenciales por distintas razones, y además con esto que está anunciado para el mes de septiembre, que a uno lo desconcierta mucho, de que el mes de septiembre va a haber una situación de expansión del delta y que por lo tanto va a volver a tener más precaución y quedarse en las casas, etcétera. A mí me gustaría que este tema, si no hubiera ánimo de incorporarlo acá, por lo menos que como comisión presidenta le hiciéramos ver al Ejecutivo que lo asumiera con la flexibilidad que tuvo bien tardíamente el año pasado, porque el año pasado su gran problema es que se demoró mucho en tomar esta decisión. Entonces que la tome oportunamente para que más gente avance en las pruebas de conocimientos específicos. Eso, presidente. Ya, pero no nos venga a asustar con el Delta, don Carlos, porque yo lo podría asustar con el temporal que tuvimos anoche acá en el sur y que se lo estamos mandando para la zona central ahora. No, si yo no lo asusto, lo que pasa es que un diario, que el Mercurio, que normalmente miente, dice, pronostican escenario muy complejo en septiembre por posible rebrote del COVID-19 y virus sincicial. Para que usted vaya tomando nota nomás. Bueno. Esto en la portada del Mercurio de ayer, en la portada. Sí, no, es un riesgo. Bueno, simplemente agregar que en el primer caso, en lo de la asignación de concentración, son un número más importante. Los que la perderían, reitero, aquí no estamos haciendo nada nuevo, no estamos creando ninguna función, no, la concentración existe, digamos, de establecimientos vulnerables, nada menos. Yo diría que más bien este transitorio es interpretativo de la ley, digamos. Es como lo que aprobamos el proyecto del senador García hace una semana atrás del CEP, más o menos en la misma dirección. Logra interpretar el sentido de la ley. Y en el segundo caso es mucho más acotado, y hay que decir que en el segundo caso, que lo explicaba muy bien Yarna, tiene que ver con algo que ya está en la glosa presupuestaria. Esto hoy día se viene pagando. No hay nada nuevo. Yo creo que aquí estamos facilitando el trabajo a todos, también al Ministerio, ¿ya? Y por de pronto la Contraloría. Alguien de nombre... alguien de nombre Francisca Díaz dice que puede aportar información. Es nuestra directora del CPIP. Directora del CPIP. ¿El presidente? Sí. Don Claudio, por favor. Gracias, presidente. Escuchando y leyendo el contenido de los dos artículos transitorios, a mí en lo personal me gustaría tener una opinión del Ejecutivo, porque son temas en los cuales ellos tienen decisión. Se dictó, ¿no es cierto?, se señaló acá una circular, la cual tiene un efecto. Me imagino que habrán tenido en consideración todo lo que estaba legislado sobre el particular, y si ese efecto significó los descuentos, alguna razón tiene que existir. Y el tema de los reencarcelamientos también yo creo que es una competencia que el Ministerio al menos debería darnos una opinión para tener información completa, adicional, complementaria a la que nos han entregado acá los autores de la indicación. No sé si eso es posible. O sea, siempre es posible escuchar al Ejecutivo, pero si no ha llegado hoy día el Ejecutivo es porque probablemente no es un tema que le preocupe tanto, esta discusión que conocía de antemano. Ahí el senador Montes recién señaló de que había alguien que estaba a través del chat señalando que podía dar explicación adicional, ¿o no? El presidente, sí, la directora del CPIP, Francisca Díaz, pidió la palabra. Está conectada. Sí, exactamente, que pueda dar mayor antecedente. Eso fue lo Por que... favor, claro. Respecto al transitorio, en el fondo, porque lo otro ya está... Sí, claro. Le ofrecemos la palabra a Francisca Díaz. Muchas gracias, presidente. Saludar a todos y a todas. Francisca Díaz, directora del CPIP. Yo estoy participando por efectos del tema de evaluación docente. Sin embargo, creo que es importante que pueda contribuir con información. Estimo que hay distintos puntos que se están tocando y que están de alguna forma algunos mezclados. Efectivamente, hay un grupo de profesores que se evaluó el 2015, ¿no es cierto?, y que no tuvo la oportunidad de rendir una prueba, y ellos se volvieron a evaluar el 2019. Por efectos de la ley, ¿no es cierto?, los profesores no bajan, entonces automáticamente se quedan con su mejor puntaje. Eso ya ocurre, o sea, si les fue mejor el 2015,
y peor el 2019, ellos no pueden bajar, se quedan con su puntaje 2015. Si les fue mejor el 2019, hoy día están encasillados a esos mejores resultados, ¿ya? Porque ya pasaron los 4 años entre el 2015 y el 2019. O sea, la idea de que puedan elegir, eso ya está contenido en la ley y ellos hoy día están con el mejor puntaje o el mejor tramo que se les puede asignar al comparar ambos resultados. El segundo punto tiene que ver con el tema de los mal encasillados, que efectivamente por efectos de años de experiencia se produjeron muchos errores en el encasillamiento del año 2016 y eso fue corregido en el año pasado. En ese sentido, podemos, de acuerdo a lo que solicita la senadora Proboste, enviar todas las resoluciones donde los casos que estaban mal encasillados fueron resueltos, se pagó retroactivamente. Ahora, por efecto de los años de experiencia y la corrección por parte de los sostenedores, siguen produciéndose errores por la naturaleza del sistema, porque los sostenedores siguen declarando, ¿no es cierto?, sus años de experiencia y a lo mejor adjuntan nueva evidencia. Entonces, nosotros constantemente tenemos un proceso anual que se llama de corrección de bienios, y eso es un proceso que ya está incorporado porque por la naturaleza del proceso se siguen incurriendo en algunos casos en errores, pero el gran error que produjo los mal encasillados el año 2016 por efectos de la instalación del sistema, eso fue resuelto en su totalidad y pagado retroactivo, y podemos, más allá de no enviar en el fondo con los datos, pero sí enviar las resoluciones, cómo eso se resolvió. El tercer punto es el tema de la clase presencial. El tema de la clase presencial efectivamente se resolvió para los que se evaluaron el 2020, y lo que la REX estipuló es que los colegios que estuvieran en cuarentena entre los meses de marzo y mayo, que fue cuando se hacía la clase grabada, si los establecimientos estaban en cuarentena, por lo tanto no se podía grabar, se prescindía de ese módulo 2 y se terminaba prorrateando el módulo 1 y 3. O sea, de los 5.000 profesores que finalmente se evaluaron en 2020 y terminaron su proceso ahora en mayo de 2021, los que se pudieron grabar, ¿no es cierto?, porque las condiciones así lo permitían, se grabaron, y los que no, que fueron en un grupo mayoritario por efectos de los colegios cerrados por cuarentena, se prescindió efectivamente de ese módulo. Y en esas mismas condiciones está planteado este año. Digamos, si el establecimiento está en fase 2, fase 3 y el colegio está funcionando presencialmente, hasta el 31 de diciembre, ¿no es cierto?, la clase grabada, ¿no es cierto?, se filma. Sin embargo, los colegios que no, por efecto de cuarentena, ¿no es cierto?, estén cerrados, se prescindiría de esa clase eventualmente y eso se cierra al final de año. Así como estamos operando, y puedo entrar más detalle en la presentación que sigue en evaluación docente. Y el tercer punto, que tiene que ver con la asignación de los prioritarios, y eso, digamos, no es una interpretación, es una resolución que salió en el mes de julio del Ministerio de Educación, donde dice que la asignación por concentración de alumnos prioritarios se dejó de pagar a aquellos profesores que no suspendieron formalmente, o sea, aquellos que se acogieron a lo que la ley establece, ¿no es cierto?, y suspendieron formalmente. El bono persiste, el bono no se quitó a solamente los profesores que no subieron de tramo, que es lo que establece la ley, porque la ley establece que justamente estamos hablando de profesores que están en tramo inicial y temprano. La asignación es por 4 años, y en ese sentido a los 4 años tiene que subir de tramo. Si no sube de tramo, pierde la asignación. Entonces, los profesores que se evaluaron y no subieron de tramo, perdieron su asignación. Al igual que aquellos profesores que o no se presentaron a la evaluación y tampoco suspendieron. Aquellos profesores que suspendieron ante su sostenedor y se acogieron a lo que establece la ley 21.272, no se les ha quitado la asignación. Eso por mi parte. Muchas gracias, directora, por los alcances que usted ha entregado. Hay aspectos en los cuales concordamos. Usted misma reconoce que hay un grupo de profesores dañados, perjudicados, y que en definitiva tuvo una sola oportunidad, una sola evaluación, no 2 como los demás. Y respecto a la clase grabada, nosotros no, como dije al comienzo, la indicación no nos metemos con eso, no está puesta ahí. Se ofrece la palabra. Presidente. Yasna, sí.
Sí, presidente, mire, respecto de la intervención de la directora del CPIP en nuestro segundo artículo transitorio, la verdad en esto no tiene nada que ver el tema de la experiencia, porque no forma parte de nuestra indicación. Efectivamente, muchos profesores que estaban mal encasillados se han logrado resolver a partir de gestiones que hemos tenido que hacer y que ellos han hecho directamente con el órgano contralor. Y por lo tanto, lo que hace esta indicación nuestra es que resuelve una situación que ha afectado a varios centenares de profesores y profesoras, y tal como lo señala la indicación, que obtuvieron buenos resultados en la evaluación docente del año 2015 y que los perjudicó en el encasillamiento de la carrera profesional docente. Entonces, tras escuchar a la directora, creo que no habría ningún inconveniente en aprobar nuestra indicación, porque refuerza un camino que ellos también comparten. Respecto de la indicación como primer artículo transitorio en este proyecto de ley, tiene que ver con lo que se ha planteado por el propio Colegio de Profesores, lo hemos planteado nosotros mismos, hemos concurrido a la Contraloría General de la República, con los presidentes de las comisiones de educación, del Senado y de la Cámara, entre otros, porque efectivamente, más allá de lo que pueda declarar en el día de hoy en esta comisión la directora del CPIP, esto no ha ocurrido de esa forma. Le han hecho descuentos a los profesores en tramos básicos y tempranos que se acogieron a la suspensión de la evaluación docente, que se acogieron a la suspensión de la evaluación que la ley en el marco del COVID estableció. Entonces, me parece también que aquí con lo que ha planteado la directora es absolutamente consecuente, que inclusive ayuda, aclara y establece mayores certezas en que a esos profesores, a esos que se acogieron a la suspensión de la evaluación docente, no les puedan ser descontadas las asignaciones de reconocimiento por docencia en establecimientos de alta concentración de alumnos prioritarios, como lo que expresa nuestra indicación. Entonces, yo creo que son absolutamente consistentes ambas indicaciones, presidente. Muy bien. Secretario, yo no alcanzo a ver toda la pantalla, pero si no hay más palabras pedidas, tomaríamos la votación. Presidente, no hay más palabras pedidas, tampoco no las veo, así que correspondería votar en primer lugar la indicación número 5 de la senadora Proboste, que propone agregar un artículo primero transitorio. Del senador Quintana. Y del senador Quintana, disculpe, que propone agregar un artículo primero transitorio a este proyecto de ley. En votación, senador Alvarado. Abstención. Senador Montes. Yo voy a votar a favor, pero quiero decir dos cosas. Primero, me extraña mucho que no esté el gobierno, porque este tipo de artículos tienen implicancias que en su redacción, en detalles de la redacción, que es bien importante conocer lo que piensan quienes están operativamente a cargo de hacerlo. Yo lamento que no estén. En segundo lugar, lo que ha dicho la señora Francisca Díaz respecto a las normas para el 2021 de las pruebas específicas, ella dice que mientras de aquí a diciembre no haya, se mantenga personas que no pueden dar clases presenciales o situaciones en que no se puedan dar clases presenciales, ahí no se exigirá esta prueba, este examen grabado. La verdad que supongo que la norma será un poco más precisa, porque entiendo que tienen que dar el resto de las pruebas, y si las personas dan el resto de las pruebas pero no logran completarlo con este examen, se les provocan distintos problemas. Pero como esto está sujeto a un decreto o resolución del Ministerio de Educación, por lo tanto no voy a insistir en este caso en eso, y esperando que el Ministerio nos dé cuenta, como pedimos hace un rato, de qué está haciendo realmente. Voto a favor de los dos artículos para evitar mayores... perdón, presidente, ¿será posible que la señora Francisca Díaz nos diga si efectivamente esto depende de un decreto o resolución? Por lo tanto, no es legal necesariamente en marco del estado de catástrofe. ¿Eso es lo que ella ha dicho? Bien. Secretario, terminamos la votación y le damos la palabra a la... El presidente, estamos solamente votando, independientemente de que el senador Montes lo planteó, estamos votando solamente la indicación 5, el primer artículo transitorio. Después podemos repetir la votación si es que ustedes así lo estiman pertinente. Senadora Proboste. Yo, presidente, voy a votar a favor de esta indicación. Yo me alegro que el gobierno esté en esta comisión a través del CPIP y que lo que haya planteado la directora, Francisca Díaz,
sea absolutamente consistente con lo que hemos planteado. A mí me parece que ella lo ha dicho, lo ha verbalizado en esta comisión, en que aquellos que suspendieron la evaluación docente no se les pueden aplicar las consecuencias de mantenerse en los tramos básico y temprano por 4 años porque se acogieron a una ley que nosotros mismos sacamos. Creo que esto viene a ayudar además a mejorar una situación que es muy compleja y que hoy día tiene a miles de profesores viviendo los descuentos, habiéndose acogido a la suspensión de la evaluación. Así que voto muy gustosamente a favor. Presidente. Sí, yo también voy a votar a favor de las palabras de la directora del CBP, a quien agradezco que haya concurrido, ¿no es cierto?, en representación del gobierno. Se desprende que aquí efectivamente hay un problema que está afectando injustamente un número considerable de profesores. Creo que esta norma, sin lugar a dudas, resuelve el problema y da certeza lo que todos esperan, digamos, especialmente los sostenedores a esta altura. Voto, y por supuesto los profesores, los sostenedores desde el punto de vista administrativo, porque ayuda a dar también claridad respecto de cómo se efectúan estos pagos. Voto a favor. Terminada la votación, el resultado de ella, 3 votos a favor y 1 abstención, con lo cual queda aprobado el artículo primero transitorio que propone el proyecto. Como el senador Monte había adelantado su voto a favor, yo me imagino que don Claudio va a mantener su abstención, pudiéramos con la misma votación aprobar el segundo transitorio. Yo no tengo problema, presidente, con la misma votación, y yo me abstengo porque de la exposición o de la intervención que escuché por parte del Ejecutivo, a mí me quedó claro que eran problemas que estaban resueltos, por lo tanto me abstengo. Perdona, presidente, pero yo recuerdo que en alguna época, por lo menos en este tipo de proyectos, el gobierno tenía obligación de mandar sus observaciones, sus comentarios a los proyectos, y parece que eso cada día se ha ido diluyendo más. Sí, pero está la directora del CPIP, entonces no... Pero ella llegó porque quiso colaborar, ¿no? Y estaba por casualidad. No, porque es la directora del CPIP, estas son materias que le atañen directamente, entonces no me la invisibilice. Yo creo de verdad en la sororidad, no del discurso. ¿La verdad en qué? Gracias, senadora. Creo de verdad en la sororidad, no es una pose, no es un discurso. No le voy a contestar, señora Provost. Tampoco va a aceptar preguntas. Uno puede ser sororo. Dejemos esos comentarios para el próximo debate, para matar más el No, nada que ver, si no tiene nada que ver con el debate. Vamos a hacer más preguntas aquí entre las partes. Bien, señor secretario, entonces está claro que con la misma votación, ¿no? Así es, presidente. Bien, pues, no quedaría nada más, ¿no? No, presidente, queda despachado este proyecto de ley. Recordar, eso sí, que este proyecto de ley tiene que igualmente ir a la Comisión de Hacienda, salvo que la sala cambiara la tramitación de este proyecto. Bien, veamos qué dice la sala. ¿Pero por qué artículo tendría que ir a Hacienda, señor secretario? No, lo que pasa, senador, es que en su momento, por eso les digo, salvo que se cambiara el acuerdo, yo estimo que como quedado el proyecto, la verdad que es dudosa que tuviera que ir a Hacienda, pero en la sala acordó en su momento, cuando se inició la tramitación del proyecto de ley, y por eso estaba de hecho este proyecto en la Comisión de Hacienda, que tenía que ir a Hacienda en la discusión en particular. Solamente es una sugerencia que le hago yo a los miembros de la comisión, es que se puede obtener un acuerdo de la sala, y lo podría plantear el presidente en las sesiones de la próxima semana, en que se dispusiera que este proyecto no pasara a Hacienda y fuera directamente a la sala, pero eso requiere un acuerdo de la sala para enmendar la tramitación actual que tiene el proyecto. Sí, yo también me tomo el cuestionamiento, perdón, del senador Monte, porque ya Hacienda lo tuvo y estimó, lo tuvo un buen tiempo y estimó que no había materia propia de su competencia, así que pudiéramos hacer lo que usted dice en la sala. Yasna, por favor. Yo, presidente, tal vez porque el proyecto original consideraba las horas de extensión horaria, y como eso lo eliminamos en este artículo, y lo eliminamos porque el gobierno presentó una iniciativa en este mismo sentido,
yo también tiendo a pensar como el senador Carlos Montes que no tiene ningún sentido que vaya a otra comisión. O sea, yo recuerdo, presidente, de que en los anteriores debates también se dio esto, si iba Hacienda o no. Finalmente se dijo que esto solamente tiene que ver con el costo directamente vinculado a la condición de titular, ¿eh? Y no los contratos específicos de las distintas corporaciones y situaciones que los municipios reclamaban. Por lo tanto, yo mantendría ese principio ahora. Creo que efectivamente si llega Hacienda, yo soy parte de Hacienda, nos va a obligar a preguntar cuántos son, en qué medida, qué impacto tiene, etcétera. Yo preferiría que usted pidiera autorización de la sala en el sentido que planteaban. Pero hoy día, perdón, hoy día Sí, entendí, claro. hoy día estaba definido de que fuera Comisión de Hacienda, ¿no es verdad? Sí. Por lo Estuvo. tanto, claro, por lo Estuvo tanto, cuando era moción y estuvo cuando era moción inicial y contemplaba la extensión horaria, o sea, la titularidad de las horas de extensión horaria, y que fue precisamente lo que eliminamos en la primera indicación nosotros, bien, ahora en esta bien, discusión. no, si me consulta es que para que obviar el trámite de Hacienda tiene que ser un acuerdo de la sala. Claro, y Así podemos es. a lo mejor acordarlo por unanimidad, si le parece, presidente. No, pero ¿por qué no nos ponemos en la sala? No. Si me permite, presidente, insisto, lo que pasa es que cuando este proyecto se discutió en la Cámara de Diputados, por lo que ha dicho la senadora Proboste, que tenía el tema de la extensión de la titularidad, el proyecto en la Cámara de Diputados efectivamente fue discutido por la Comisión de Hacienda. En consecuencia, en el Senado, cuando se dio cuenta, junio del 2019, se dispuso que este proyecto también fuera Hacienda en la discusión en particular. Como consecuencia de la aprobación y de la dictación de la ley 21.176 en octubre del 2019, en que se eliminó ese contenido de este proyecto de ley, yo creo que lo más adecuado sería que, como se ha planteado acá, usted en su calidad de presidente, le planteara este tema a la sala, pero objeto de eximir, en razón de que ya no tiene sentido, del trámite de la Comisión de Hacienda este proyecto. Eso debería ser una propuesta, como ha dicho el senador Alvarado, como hay que modificar una tramitación que se le ha dado a este proyecto, tiene que ser la sala la que revoque su acuerdo y disponga que este proyecto vaya directamente a su discusión en sala. Si les parece, llevemos ese planteamiento a la sala. Sí, pero sería bien bueno que fuéramos con una posición de todos nosotros, porque la verdad que el debate allá va a requerir unanimidad, además de un enredo, entonces lo mejor es pedirlo todo. Sí, se pediría por la unanimidad, el presidente lo pediría entonces por la unanimidad de los miembros de la Comisión. Yo tengo mis dudas porque en el transcurso de esta misma discusión habían consultas y yo mismo planteé, se habían antecedentes por parte del Ejecutivo, cuánto significaba el correr del 2018 al 2021, esta nueva dotación, qué costo eso eventualmente significa. Entonces, yo creo que es bueno tener esa información siempre. Sí, pero el Ejecutivo la Yo no me niego a que se haga el planteamiento en la sala, ¿ah? pero que no vaya a forma unánime, yo tengo mis dudas. Ok, vamos a hacer el planteamiento. Muy bien. Bien. Ya no vamos a alcanzar el segundo punto de la tabla, señor secretario. Yes. ¿Cuál era, presidente? El segundo punto de la tabla, senadora, es el proyecto de ley de la Cámara de Diputados, proyecto de los diputados, entre otras, la diputada Roja y el diputado González, que tiene por objeto suspender la evaluación docente y el CIMSE. Este es por decirlo de alguna forma, el proyecto espejo de la ley que se aprobó el año pasado para suspender durante el año 2020 la evaluación docente, voy a decir, y entre paréntesis el CIMSE. Recuerden ustedes que en esa oportunidad el proyecto, al igual que el de este año, consideraba ambos aspectos en su propuesta original en la Cámara de Diputados, pero como el artículo de la suspensión del CIMSE se definió que era una norma de carácter orgánico constitucional, ese artículo no fue aprobado en su texto original y en definitiva, porque no se alcanzó el quórum, y en definitiva el proyecto que llegó acá al Senado ya no consideraba la suspensión del CIMSE, sino que se consideraba la realización de pruebas muestrales, cuestión que tampoco se aprobó en su momento y la ley quedó solamente con la suspensión de la evaluación docente. Ahora, para el 2021 se plantea por el proyecto que está en el segundo lugar de la tabla, ambos aspectos, suspensión de la evaluación docente y la suspensión del CIMSE. Como está con nosotros el director de la agencia, don Daniel Rodríguez, si les parece podríamos por lo menos escuchar hoy día su opinión respecto a este proyecto. Unos 10 minutos, ¿le parece, don Daniel?
Presidente, no sé Perfecto, cuánto presidente. sería la extensión, porque me gustaría escucharlo, pero quiero saber cuánto tiempo nos toma. Unos 10 minutos, 10, 15 10 máximo, minutos. ¿no, Daniel? 10 minutos ¿Te me parece? parece. Intentaré demorarme menos, presidente, es muy breve. Mejor. Ya, don Claudio, ponga atención. Lo escuchamos. Señor secretario, por su intermedio, presidente, ¿puedo presentar? ¿O Por mejor supuesto, así ahí nomás? Diana nos ayuda. Ahí está. Consultarle, presidente, si puede ver la presentación. Sí, se ve. Sí, Se ve. perfecto. Bueno, primero que nada, saludar a todos los presentes, senadores y senadoras, ya Francisca Díaz, directora del CPIP. Mi participación en la discusión de este proyecto de ley se va a limitar exclusivamente al segundo artículo respecto a la suspensión del CIMSE, dado que es lo que tiene la agencia. Y dado el tiempo, voy a ser muy breve respecto a lo que quería contarles en esta oportunidad. Nosotros no tuvimos oportunidad, no fuimos invitados a la Cámara de Diputados, lo que también ocurrió el año pasado, así que vuelvo a reiterar mi agradecimiento, presidente, a esta corporación de poder dar la discusión con todos los actores que corresponda, que no ocurrió en la otra. Como contexto, es importante decir que la crisis del COVID-19, la pandemia, impactó fuertemente al sistema de evaluación de aprendizaje que le toca liderar a la agencia. El sistema de evaluación de aprendizaje, que es el CIMSE, pero también otras políticas, es un patrimonio de la educación chilena, de la educación pública chilena. Tiene una serie de roles que cumple en este sistema y su interrupción y su suspensión genera impacto, genera inconveniente, es compleja para el sistema. Sin embargo, es de toda razón que ante un contexto como el que estamos viviendo, el sistema de evaluación se adapte, se adecue a lo que está ocurriendo y todos nos alineemos, para decirlo de alguna forma más simple, en la misión central, que es recuperar los aprendizajes de los estudiantes, cualquiera que sea la medida más efectiva en el momento. Por supuesto, la presencialidad es la forma de excelencia, pero ante su ausencia o su imposibilidad, poner todos los esfuerzos para que los niños aprendan. Por lo tanto, no corresponde ser en este momento más papista que el Papa, por decirlo de alguna forma. En esa inspiración, la Agencia de Calidad ha puesto a disposición de los colegios otras herramientas de evaluación que se adaptan mejor que otras al contexto. Básicamente, herramientas voluntarias, también censales, universales, pero voluntarias, y aplicables de forma remota y presencial. En este caso estoy hablando del diagnóstico integral de aprendizaje, que el año pasado se aplicaron a 400.000 estudiantes, este año a 1.800.000 en marzo, pero acabamos de terminar la ventana de mediados de año en que nos acompañaron 1.400.000 estudiantes, más o menos el mismo número de escuelas. Esta iniciativa ha sido reconocida por el Banco Mundial, por la OECD. Estamos en unos interesantes procesos de transferencia regional con Argentina, Panamá y el Perú, contándoles cómo ha sido esta implementación de una evaluación voluntaria, sin consecuencias, pero también universal y adaptada específicamente al contexto de pandemia. También contarles que esta evaluación contiene un importante componente de socioemocional, una evaluación socioemocional, que al igual que la académica es de resultados inmediatos, es decir, los profesores aplican la prueba tanto en digital como en papel y una vez que los resultados están listos es apretar un botón y recibir un informe. No es, hay que esperar y ha resultado muy apropiada para la situación de pandemia. En el caso de la educación parvularia, hemos implementado el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación parvularia y aquí es muy importante hacer un detalle. Este sistema es muy diferente al escolar, no tiene consecuencias, no tiene instrumentos como el CIMSE ni similares. Esto es una autoevaluación fijada en procesos, no hay nada similar a lo que es el sistema de ordenación o de clasificación de colegio o más allá del CIMSE. Esto es una autoevaluación de procesos que realizan los jardines. Comenzó este año por primera vez, tuvimos 3.500 jardines inscritos, muy alta participación de ellos y también, por lo tanto, quería contarles que la evaluación también ha estado presente
adaptándose a la pandemia. Esto se hizo 100% en digital, con una muy alta participación, con colaboración muy potente de Junji, Integra y los servicios locales. Pero también hemos estado presentes evaluando en educación parvularia. Respecto específicamente, esto como contexto, pero darle específicamente la situación de este año, efectivamente el sistema se encuentra en una situación muy excepcional. Y aquí pongo 4 puntos que son clave para hacernos la pregunta respecto a la pertinencia del CIMSE como instrumento, en particular este año. Primero, el currículum priorizado genera una complicación porque, si bien es muy necesario y muy positivo para las comunidades contar con una referencia curricular más reducida para efectos de la complicación que ha sido este año, sí cambia el estándar y la cobertura en la cual el CIMSE está diseñado. El CIMSE está diseñado para medir por ley el currículum nacional. Por lo tanto, un currículum priorizado genera una complicación. No podemos medir más de lo que el mismo órgano rector, el ministerio, le ha solicitado a los colegios implementar. Entonces, nos pone ahí una primera dificultad. La segunda es que, obviamente, por razones de seguridad y por el derecho que tienen los padres a determinar la asistencia de los niños en estas condiciones, la asistencia voluntaria nos genera una complicación respecto a la cobertura. Incluso con un retorno a clases tan masivo como el que estamos teniendo ahora, pero más masivo aún. Imaginemos un retorno a clases completo. La asistencia va a seguir siendo voluntaria, por lo menos por este año, hasta donde nosotros sabemos, y por lo tanto podemos adelantar que menos niños van a ir y con una asistencia menor, la validez de estos test como instrumento estadístico se disminuye. Por lo tanto, hay ahí también una complicación. Tercero, el servicio educativo ha sido muy heterogéneo. Algunos no han hecho clases del todo, otros establecimientos han hecho remota y presencial de forma intercalada, otros han vuelto a la presencialidad de manera mucho más intensa y ahí hay distintas escalas de grises, digamos. Pero el hecho de que no todos los colegios del país hayan tenido un servicio educativo similar o mantenido en el tiempo comparable, genera muchas dificultades para la validez de una prueba como el CIMSE. Y finalmente hay una heterogeneidad territorial, es decir, 2 comunas contiguas pueden haber tenido un historial de cuarentenas y clases presenciales muy diferentes, lo cual también altera las bases de lo que es el CIMSE. Y aquí les puse en un cuadro cuáles son los principios que están en la ley, digamos, principios rectores técnicos del CIMSE, que es la estandarización, es decir, que todos den la prueba más o menos en las mismas circunstancias, la confiabilidad, es decir, que estemos seguros que el instrumento, si lo aplico el día siguiente o al día subsiguiente o en la comuna de al lado, tiene los mismos resultados. Validez, es decir, estar seguro de lo que estoy midiendo es efectivamente, lo que veo en mis resultados es efectivamente lo que quiero medir en el currículum. Y comparabilidad, es decir, que la prueba de este año sería comparable o similar a la de los años anteriores, porque el principal activo, la principal gracia, por decirlo simple, del CIMSE es la comparabilidad entre años para poder monitorear el sistema. Y como creo que se deduce de mi presentación, presidente, estos 4 principios clave se ven altamente afectados por la situación sanitaria y por las políticas de emergencia que hemos tenido que tomar para resguardar a los niños. En consecuencia, ante la evidencia disponible, y aquí cierro, presidente, de dificultades técnicas y obviamente en el resguardo del buen uso de los recursos públicos, la Agencia de Calidad determinó, obviamente en coordinación con el Ministerio, suspender la aplicación del CIMSE 2021 por razones fundadas. Es posible hacer esto, dado que la misma Ley General de Educación, en el artículo 37, le delega a la Administración la implementación del plan de evaluaciones, que es el instrumento que define, que planifica el calendario de pruebas. Entonces, no es necesario, y esa es mi particular opinión, presidente, no es necesario en este minuto este artículo, dado que el CIMSE ya se encuentra suspendido por la vía administrativa, que es la forma que el legislador determina que esto se determine. Finalmente, nosotros estamos convencidos, y así todo el Ministerio de Educación, de la utilidad de la evaluación externa, y para la agencia es muy importante poder retomar el sistema de evaluaciones en su normalidad lo antes posible, en virtud del plan de evaluaciones ya aprobado por el Consejo Nacional de Educación, y por supuesto mantener las evaluaciones formativas, voluntarias, de tipo progresivas, que se han difundido, se han ampliado en esta administración, dado que han sido de mucha utilidad para los establecimientos. Muchas gracias, presidente. Espero haber sido breve.
Muchas gracias. Sí, efectivamente ha sido clara su presentación. Ahora, respecto del proyecto en sí, yo no recojo un cuestionamiento al fondo, más bien ustedes creen que esto se resuelve solo por la vía administrativa. Así es, presidente. Como le decía en la presentación, nosotros como institución técnica y en virtud de los principios que les comentaba, vemos que la suspensión del CIMSE es necesaria, dado que existen razones técnicas de mucho peso para básicamente establecer que si lo aplicáramos, porque es posible técnicamente, logísticamente es posible. Es decir, hemos aplicado la evaluación docente el año pasado, probablemente la aplicaremos este año también, se ha aplicado la PSU, es posible. El tema es que si son recursos bien invertidos y si es técnicamente la mejor herramienta para una situación de emergencia como la que estamos. Y lo que sale a la luz de la evidencia, y eso es lo que nos llevó a tomar la decisión, incluso previo a la votación de la Cámara de Diputados, es que esas condiciones hoy, presidente, no se cumplen y podríamos estar haciendo un inmenso esfuerzo financiero y logístico del Estado, aplicando también una evaluación. La evaluación genera un desgaste también en las comunidades educativas, y la herramienta que se estaría usando no podría usarse para los fines que está. Por ejemplo, si uno quisiera agregar esos datos para la elección de establecimiento en el proceso de admisión escolar, en el sistema, en el SAE del próximo año, sería muy irresponsable, porque esos resultados no necesariamente reflejarían la calidad o el rendimiento o los resultados de ese establecimiento, porque, como dije, la situación de este año ha sido muy discontinua. Y así muchos otros usos más del CIMSE se ven alterados por la pandemia y por lo tanto no es técnicamente recomendable realizarlo. Está bien. ¿Presidente? ¿Ahora? No, presidente, escuchando a Daniel, y lo que hace este proyecto más bien repite lo que nosotros ya habíamos visto y lo que habíamos manifestado nuestra disposición el año pasado, entendiendo las situaciones extraordinarias. Me alegra harto escuchar a Daniel Rodríguez. Una de esas, presidente, podríamos aprobar este proyecto para que pudiera también darle más soporte a toda la institucionalidad y dar mayor tranquilidad a las comunidades educativas. Muy bien, don Carlos. No, mira, me pareció muy bien la presentación, pero me surgen algunas inquietudes a partir de la presentación, que efectivamente no tendría ningún cuestionamiento al proyecto de ley, porque estaría en el mismo sentido, con los mismos propósitos. Pero a mí me surge una inquietud. ¿Qué están pensando para el futuro en materia de evaluación? ¿Se han aprovechado este tiempo para ir encargando estudios? ¿Y qué se está pensando? Porque está claro que esto está en cuestión. El proyecto anterior que nosotros acabamos de discutir y ver suponía que el sistema de evaluación de nosotros estaba bien. Yo no hice mayor cuestión de eso, pero yo creo que hay un cierto consenso de que hay que ir más allá, hay que superar. El gobierno anterior, Carlos Enrique, le tocó tratar de romper la visión tan estrecha de lo que era el CIMSE y las puras pruebas estandarizadas en lo cognitivo. Y se incorporó lo socioemocional, se incorporaron un conjunto de otras cosas que se venían discutiendo mucho antes. Entonces mi pregunta es, ¿qué se está haciendo ahora? Porque este es un tema que se está discutiendo en todo el mundo a propósito de la pandemia, pero también a propósito de la experiencia anterior. O sea, yo he visto una investigación de los suecos a propósito de formación ciudadana, que dicen que si a determinada edad no se incorpora la inquietud por lo que es vivir en sociedad, después es muy difícil. Y ellos han llegado a una conclusión de que en ese tema los fracasos han sido por lo tarde que se incorpora eso en la vida escolar. Y yo me tocó leer una cosa de los finlandeses que hasta un determinado momento separaron a los niños por edades y después trataron de separarlo por preocupaciones, por inquietudes, grupos de distintas edades. Y esto también les falló. Entonces, la evaluación era mucho más de desarrollo más integral de los niños. Entonces, mi pregunta, ¿qué se está pensando para evaluar, para avanzar en el desarrollo de los niños más globalmente como forma de evaluación? Más allá de la discusión que tiene este proyecto, más allá de lo que hacemos o no hacemos. ¿Qué se está pensando para adelante? Porque yo creo que es un tema, hoy día está en todos lados preocupándose. Y yo la otra vez en la sala leí el debate en el Parlamento norteamericano sobre esto mismo. Y cómo cuestionaban el modelo que tenían. Porque estas son como modas. Se dijo CIMSE y se vino toda América Latina y el mundo por el CIMSE, pero eso ya después de tantos años se dice repensemos globalmente qué es lo que evaluar, qué significa. Usted destacó mucho el principio de la estandarización, que es uno de los elementos cuestionados.
¿Hasta qué punto las realidades tan diferentes aportan, digamos, este tipo de pruebas estandarizadas, o hay que hacerlo algo más de acuerdo a distintas realidades con diversidades? Bueno, quiero preguntar, y si ya hay acuerdo en lo que usted señala, que esto no se va a hacer este año el CIMSE, y que la evaluación va a tener algunos ajustes de acuerdo a un decreto, y yo vuelvo a preguntarle a usted y a la señora Francisca Díaz, si esto no requiere ley o requiere ley. Me refiero particularmente a la modificación de las condiciones de la evaluación y de la prueba televisada, la prueba filmada, digamos, eso que pregunté antes, que no pude no pudo contestarme usted. Le pregunto eso porque creo que para las inquietudes de los profesores también es importante. Eso, señor presidente. Muy bien, don Carlos. Vamos a ofrecer la palabra entonces a don Daniel para responder. Hay varias preguntas que ha formulado el senador Monte, y si votamos, como se ha pedido, podría ser solo en general hoy día, dado que no es un proyecto de artículo único, son 6, entiendo. Y tomamos la decisión. Don Daniel. Gracias, presidente. Varias cosas muy interesantes las preguntas. Respecto a lo primero que mencionó la senadora Proboste, y también lo mencionó el senador Montes, respecto a qué se está pensando o si es necesario este proyecto, respecto a lo que, si se vuelve necesario este proyecto. Y yo también he estado siguiendo las discusiones que ocurren en otros países respecto a la suspensión de las evaluaciones censales, y lo curioso es que hay un buen grupo de personas que están llevando a replantearse cuáles son los usos y redefinir los usos. Es una oportunidad la que estamos teniendo para replantearnos para qué sirve el CIMSE, cuáles son los límites de su utilidad y en qué ámbito de la política pública deben actuar. Eso hay pleno acuerdo. Sin embargo, también la discusión norteamericana ha sido muy lúcida en poner el punto de que no se aproveche la contingencia del COVID para eliminar las evaluaciones por parte de personas o grupos o sectores que ya querían eliminarlas antes de la pandemia. Entonces, como que tampoco tenemos que permitir que la discusión haga que quienes ya pensaban que las evaluaciones como el CIMSE no debían existir, se vayan a la cochihuahua, perdón, la experiencia de la pandemia. Yo creo que son discusiones distintas. Y en ese sentido, creo que es muy importante plantear ese punto. Segundo, respecto al proyecto mismo de ley, la verdad es que nosotros preferimos, y es lo que hemos discutido con el ministro de Educación, optar por la vía administrativa, porque al haber sido el mismo legislador a través de la ley el que le entrega estas atribuciones a la administración, es posible, modificando el decreto del plan de evaluaciones, que se hizo en la administración anterior 2 veces, se puede hacer, modificar el decreto, y no es necesario legislar en esa materia. En ese sentido, yo creo que esta legislación no es necesaria, y es lo que dice mi presentación. Tercero, presidente, no fue la administración anterior, senador Montes, por su intermedio, la que introdujo lo socioemocional. Lamento tener que corregirlo, que fue esta administración la que creó los instrumentos socioemocionales y los aplicó en todos los niveles. La administración anterior creó una evaluación en un nivel. Nosotros creamos 30 evaluaciones, todas de este estilo, por supuesto, voluntario, enfocado en lo socioemocional, y que han tenido una bastante buena recepción, de hecho mucho más grande de la que había tenido antes. Lo que es positivo es que la agencia ha construido en base a lo anterior, es decir, el diagnóstico integral, que es lo que hemos aplicado ahora en pandemia, jamás podría haber existido sin los esfuerzos de la administración anterior de crear estas evaluaciones de tipo progresivas, voluntarias, y de ampliar el foco. Cuarto, muy importante, por su intermedio, presidente, senador Montes, cuando hablamos de estandarización, hablamos de la estandarización de las condiciones de evaluación. Eso es, que todos los alumnos apliquen la prueba en una situación contextual más o menos parecida, es decir, por ejemplo, sentados en un pupitre, en silencio, con calma, con un examinador externo, que no sea un profesor que lo pueda ayudar, por ejemplo, o no sea en su casa, y más o menos básicamente sometidos a la misma exposición curricular. Por eso tiene que ser más o menos en la misma época del año y ojalá el mismo día, por eso el CIMSE es el mismo día. No tiene que ver con otra crítica que se hace al tipo de instrumento, que son básicamente, más que estandarización, son las pruebas psicométricas, es decir, las pruebas que pretenden dar un resultado numérico en base a el desempeño de un alumno. Y son cosas distintas, y la verdad es que no debiéramos nunca renunciar a la estandarización como el primer concepto, pues permite comparar alumnos distintos. Y de hecho, los promotores iniciales de estandarización en Estados Unidos en los años 20 lo que buscaban es la igualdad, porque permiten que todos lo demos en las mismas condiciones.
Sin embargo, la limitación que tiene el tipo de instrumento cuando hablamos de una prueba estandarizada, por ejemplo, una pregunta alternativa, por supuesto que es algo que tenemos que avanzar a modificar y a enriquecer. Finalmente, a la última pregunta del senador Montes, y reitero, es perfectamente posible hacer esto por la vía administrativa, modificando el plan de evaluaciones. No lo hacemos nosotros la agencia propone, el ministerio modifica el decreto, y eso hace innecesario el proyecto de ley. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Presidente. Ahora, Robote, sí. Sí, presidente, yo le pediría que pudiéramos votar el proyecto de ley. Tal como usted lo señala, son 2 artículos, uno que está referido a la postergación de la evaluación docente y otro que está referido al CIMSE, y que tal vez pudiésemos pedir la autorización a la sala para poder verlo en general y particular, además porque por el periodo que estamos viviendo, ya estamos a fines de agosto, es necesario dar certeza respecto de esta materia, y creo que particularmente lo que dice en relación con la posibilidad de la postergación de la evaluación docente es bien importante poder sacarlo ahora. Usted lo decía el secretario en la relación inicial, dado que se requiere una cantidad de votos mayor en el tema del CIMSE. El año pasado ya nos costó y no fue posible sacarlo por la vía de la ley, pero sí creo que en el tema de evaluación docente, presidente, sería bien importante. Yo al menos le sugeriría que pudiéramos votarlo hoy día. Muy bien, vamos a escuchar a la directora, que también nos ha pedido la palabra, y luego a los senadores Montes y Alvarado. Yo también creo que nosotros podríamos votar este proyecto el día de hoy, al menos en general. Sin prejuicio de eso, también se puede pedir autorización a la sala para hacerlo en general y particular. Señora Francisca, tiene la palabra, directora. Presidente, Muchas gracias. presidente, no, es que lo que pasa, cuando uno de buena fe da el acuerdo, ¿cierto?, para colaborar, yo tengo un problema. Entonces me dijeron 10 minutos. Íbamos a escuchar una exposición y íbamos a dejar esto pendiente. Ahora ya vamos a escuchar una segunda exposición y vamos a votar. Entonces, yo le pido, por favor, claridad, porque yo quiero participar, y por lo tanto, si usted somete a votación, estamos faltando a lo que comprometimos. Pero yo quiero estar. Bien, vamos a escuchar la ronda completa. Directora, por favor, ahora sí. Sí, simplemente 2 alcances. Uno en relación a lo que preguntaba el senador Monte en relación a cómo esto se proyecta hacia adelante. Nosotros están ahora pronto a publicarse los nuevos estándares de la profesión docente, que significan una reformulación de toda la batería evaluativa, tanto para egresados de pedagogía como para docentes en servicio. Y eso está proyectado, ¿no es cierto? Ya se está trabajando en ese cambio. Los instrumentos de la evaluación docente alineados a los nuevos estándares serían para el año 2023 y la evaluación nacional diagnóstica para el año 2024. O sea, hay un proceso de reformulación, de modificación completo a raíz de los nuevos estándares. Y por otro lado, decirle que también hicimos estudios a ver qué tan factible era hacer la evaluación en teleeducación este año, y los resultados nos arrojaron que efectivamente no aplicaba el mismo sistema que tenemos ahora, los indicadores, la forma, ¿no es cierto?, que hay que hacer un sistema nuevo porque había, ¿no es cierto?, los resultados arrojaron muchas cámaras apagadas, incompatibilidad, ¿no es cierto?, y no era extrapolable el sistema que teníamos mostrado a una educación en teleeducación. Por lo tanto, descartamos el transferir la evaluación presencial a un contexto virtual. Pero, sin embargo, hay todo un proceso de reformulación, modificación e innovación al alero de los nuevos estándares. Y el segundo punto que quería dejar puesto para la votación, ¿no es cierto?, es que el proyecto que suspende lo que hace es, ¿no es cierto?, traspasar la cohorte 2020 y 2021 al 2022, y simplemente dejar arriba de la mesa, ¿no es cierto?, que se juntan 3 cohortes para el 2022, que más allá de temas administrativos, o sea, podríamos estar hablando de un universo de 90.000 profesores evaluándose el 2022, lo que en términos operativos es un riesgo, porque es una evaluación que está planeada con una clase grabada para una cohorte anual, o sea, un cuarto del sistema. Aquí estaríamos acumulando 3 cohortes para el 2022, lo que significa que de 4 docentes van a haber 3 en procesos de evaluación el próximo año en un establecimiento, que también no es lo ideal por, ¿no es cierto?, el estrés que esto genera en los mismos establecimientos. Entonces, simplemente
dejar, ¿no es cierto?, puesto el que cuando uno suspende, también buscar un mecanismo que no sea acumular las 3 cohortes para el 2022, porque como les decía, en términos administrativos y también para efectos de lo que ocurre en los establecimientos, puede generar un tipo de problema. Eso, presidente. Muchas gracias, directora. Vamos a ofrecer la palabra al senador Carlos Monte y ahí vamos a resolver. El senador Claudio Alvarado tiene razón, porque además estamos sobre la hora. Pero tenemos que tomar decisiones y los proyectos sirven en un momento, en un contexto y también en sentido de oportunidades relevantes. Don Carlos, por favor. No, mira, me parece que el discutir evaluación en este contexto es importante, porque nos ha dicho la señora Francisca que se está proyectando los estándares para adelante, etcétera, pero a uno le interesa saber con qué concepto de educación estamos trabajando, porque esto no es un dado, no es una piedra, no es algo, hay que estar discutiéndolo permanentemente, porque evaluación y concepto de educación son 2 caras de la misma moneda, y está abriéndose qué entendemos, cuáles son los objetivos, qué es lo que es educación, y obviamente estamos volviendo a cosas que se discutieron hace, no sé, 200, 300 años. A mí Comenius me motiva mucho cuando él dice lo fundamental en la educación es el sentido. O sea, recupera el sentido y no solo el contenido. Bueno, pero en fin, eso yo quiero decirle a don Daniel de que el tema del socioemocional partió el primer año de Piñera cuando se discutió la ley esta de estándar, no me acuerdo cómo, de acreditación, no me acuerdo el nombre exacto, pero ahí se incorporó y fue una pelea muy grande. No había acuerdo y logramos imponerlo por un voto, porque había una resistencia a un concepto amplio de lo que era educación y las dimensiones, por lo tanto, de la evaluación. Y yo sé que ha venido por etapas y me parece muy bueno que ustedes hayan seguido creando instrumentos para esto. Y termino con una cosa. A mí me gustaría saber, al postergar el CIMSE, ¿cuánta plata se ahorra? Y si es que se ahorra, o los contratos con las empresas son previos. ¿Cuál es la situación efectiva y qué van a hacer con esa plata? Porque además ustedes tienen plata para investigar, para estudios, para cargar estudios, pero si están pensando orientarlo a enfrentar los temas más de fondo o no. Perdone. Sí, muy bien. Sí. Muchas gracias, don Carlos. Yo también quiero decir que estoy de acuerdo con la directora. Lo que ella señala es real, pero por la misma razón que el proyecto agregó el inciso para que cohorte 2022 pueda traspasarse al cohorte al 2023, digamos, en el mismo sentido. Yo creo que aquí en el fondo no tenemos diferencia. El tema es que el gobierno cree que esto es por vía administrativa y nosotros creemos que esto debiera ser materia de ley. No sé, no hay más palabras pedidas. Votamos hoy día o nos comprometemos a pasarlo la próxima semana. Don Daniel, la palabra. Solo contestarle por su intermedio al senador Monte. La aplicación del CIMSE en general corresponde a 3 procesos que son la impresión de las pruebas, que es bastante oneroso, la aplicación misma, que es el proceso más caro de todos, que es porque involucra la contratación de los aplicadores, y la captura, que es la digitalización y análisis de todos los datos que se levantan de estas hojas en papel. Ese proceso, en general, variando dependiendo de cuántas pruebas hay, cuesta entre 6.000 y 7.000 millones de pesos año calendario, digamos. Porque obviamente hay costos que se pasan al año siguiente y se heredan costos del año anterior. Ese monto no existen contratos vigentes porque los contratos terminaron el año pasado respecto a las aplicaciones anteriores. Este año correspondía licitar nuevos contratos, lo cual no se hizo dada la suspensión administrativa del CIMSE, y se devolverán al Tesoro números de esas similares, porque efectivamente tenemos que cuadrar la caja, porque de ese subtítulo se cargan también estudios, difusión de información y las evaluaciones también de tipo diagnósticas que están permitidas en la glosa, y lo que se devolverá al Tesoro es cerca de 6.000 millones, presidente. Muy bien, muchas gracias, don Daniel. Se han despejado las dudas. Hay una petición de votación hoy. También está el punto que ha hecho el senador Alvarado, que entiendo que no puede conectarse más tiempo. Ofrezco la palabra. Votemos en general, presidente. Votemos en general como usted pide y ya. Votemos en general, don Claudio. Y hay más tiempo para volver a ver los 2 artículos. Es un proyecto bastante sencillo. Hemos hecho algo que... Además es la misma línea del gobierno, es la misma línea del Ejecutivo. No, sí está bien, pero... Hemos escuchado... Entendemos, yo no voy a poner el proyecto, sino que
Sí. Todos Ahí tenemos complicado. ¿cierto? Una programación. Entonces, las reglas del juego, cuando no, está sí, por eso no lo vamos a despachar ahora. entonces, no abuse de la buena voluntad, senador Quintana. ¿Dónde está, es puro senador cariño, Alvarado, dónde puro está? cariño. ¿En Chiloé o está acá en el continente? Está en Chile, Chiloé. En Chiloé, estoy con un resfriado que me tuvo en cama desde el viernes y recién pude incorporarme a esta sesión. Para evitar eso hay que tener buena conducta. Buena Oiga, conducta. votemos al tiro entonces para que pueda Ya. ir a hacer Para que guardar se tome un cama. con limón aquí, don Claudio. Ya, don secretario, en general solamente. Eso significa que el proyecto lo mandaríamos a la sala. Claro. Pero ¿y podemos Eso será pedir aprobado. a la sala presidente votarlo en general y particular? Podría ser, pero yo entiendo que ahí no tendría la unanimidad de la comisión para eso, ¿no? Sí. Don Claudio. Ay, pero votemos en general y después lo revisamos y votemos la Esta próxima semana y vamos a ir en no particular. tenemos sala, así que lo podemos resolver el próximo lunes. Bien, votemos en general y vemos. Todos los caminos están abiertos. El señor presidente pone en votación en general el proyecto de ley. Senador Alvarado. A favor. Senador Proboste. A favor. Senador Montes. Espere. Espero. A favor, es que estaba saludando a una hija que pasó por aquí, señor secretario, perdóneme. Bueno, bueno, senador. Presidente Quintana. Por favor. Resultado de la votación, 4 votos a favor, ninguno en contra, queda aprobado en general el proyecto. Pasa a la Bien. sala. Hicimos la discusión si lo vemos en particular o no. Bien. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Cuídense.